monedas siempre tienen dos caras. Una de ellas son las sanciones impuestas por el gobierno de Trump a Nicolás Maduro y funcionarios venezolanos. La otra es la de los senadores Cornyn, Cassidy, Cochran y Wicker, que aunque están de acuerdo con las medidas, abogan porque no se restrinja la importación de petróleo desde Venezuela. Aducen que hacerlo fortalecería a Rusia y a China en perjuicio de los Estados Unidos. Esto acaba de llegar a la redacción de CNN, una carta de estos legisladores en cuanto a las posibles sanciones que podría imponer más Estados Unidos a Venezuela ya como país. Bueno, mientras tanto el presidente Trump este jueves la emprendió contra el líder de la mayoría republicana en el Senado. Estamos hablando de Mitch McConnell. Lo responsabilizó por el fracaso en la derogación y reformulación del programa de salud conocido como Obamacare. En su cuenta de Twitter colgó mensajes con las críticas y posteriormente otro instando al senador a volver al trabajo. Les recordamos que el Senado está de vacaciones. Y también Trump dijo que a poner sobre su escritorio, o sea, el señor Mitch McConnell, la reforma, los recortes fiscales y una gran ley de infraestructura que fueron, como sabemos, parte de las promesas del presidente en su campaña. Y por su parte, Nicolás Maduro pues saca ventaja del anuncio de un sector de la oposición venezolana que está dispuesto a participar en estas elecciones regionales. Dijo que de esta forma sus contradictores legitiman la cuestionada Asamblea Constituyente y agregó que por las buenas o por las malas va a llevar a la oposición a un diálogo. Y yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral y se dispongan a participar en las elecciones democráticas, libres, bajo la rectoría de Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral. Han reconocido la legitimidad del poder electoral, han reconocido la legitimidad de esta constituyente. Muy bien por la oposición venezolana, muy bien. Y yo pregunto aquí, hermanos y hermanas, queridos compatriotas, queridas compatriotas, ¿para qué sirvió 120 días de violencia? Por ahí llegó Julio Borges. ¿Para qué sirvieron 120 días de quema de seres humanos? ¿Tanta destrucción para qué, hermanos y hermanas? ¿Lograron algo? Lo único que lograron es que hoy haya una magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el único logro de su violencia. Y que haya elecciones de gobernadores y gobernadoras. Es el único logro. Por las buenas o por las malas, los vamos a sentar. Pero en Venezuela tiene que haber diálogo. Nos las tenemos que jugar con valentía, como se la jugó. Y decía nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, si hay que tener testículos y ovarios para algo, si hay que tener bola es para la paz, y si hay que tener valentía es para el diálogo, y lo vamos a lograr. Maduro arremetió una vez más contra sus homólogos Juan Manuel Santos y Donald Trump. Afirmó que si Estados Unidos intenta un ataque militar contra Venezuela, él respondería de la misma manera. A Santos no lo quiere nadie en Colombia, y ahora solo se dedica a su obsesión. La única obsesión que tiene Juan Manuel Santos es la Venezuela bolivariana revolucionaria. Y en esa obsesión lo vamos a seguir derrotando de punta a punta. Señor Juan Manuel Santos, prepárese para la derrota permanente. Bestial derrota que le vamos a propinar. Yo le ratifico al presidente Donald Trump mi deseo de restablecer relaciones políticas, de diálogo, de respeto, en términos de igualdad y por la vía de la palabra tener relaciones públicas, tener relaciones normales, tener relaciones inclusive de cooperación. Presidente Donald Trump, ¿usted cree que Venezuela se va a rendir? Si ustedes nos agredieran, nuestros ejércitos se expandirían por todos los campos de batalla de América Latina y el Caribe e iríamos a nuevas batallas de Boyacá, de Junín y de Ayacucho. Jamás Venezuela se va a rendir. Venezuela va a combatir siempre con dignidad. Y si nos toca hacerlo con las armas en la mano, saldrá nuestro ejército a hacerlo con las armas en la mano. Debe saberlo el imperio norteamericano.
Venezuela, allí la Asamblea Nacional Constituyente ratificó a Nicolás Maduro como presidente del país. En un discurso de más de 3 horas, Nicolás Maduro reiteró que desea tener relaciones de, y cito, respeto con Estados Unidos y que había instruido al canciller para que inicie gestiones y se concrete una conversación con el presidente Donald Trump. En esta tercera sesión de la Asamblea Constituyente, Maduro entregó un proyecto de ley que, atención, castigaría hasta con 25 años de cárcel, y cito, los crímenes de odio e intolerancia en todas sus formas de expresión. Además, vamos a hablar ahora de la oposición, que convoca nuevas marchas mientras el presidente Nicolás Maduro pues aplaudió que la opositora Mesa de la Unidad Democrática haya entrado en el carril electoral tras la inscripción de sus candidatos ante el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones regionales a realizarse en diciembre. Por cierto, se ven fisuras en la oposición para justamente en torno a la participación en las elecciones regionales. Acompáñenme a Caracas, ahí está Osmari Hernández. Osmari, te saludo. Las reacciones al discurso de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente acerca de esta propuesta de ley para castigar más severamente a quien salga a protestar de manera hostil, y también háblanos de las fisuras en la oposición en relación a la participación en las elecciones. Te saludo, Osmari, que nos acompaña vía telefónica. Patricia, un gusto como siempre saludarte a esta hora. En principio, destacar que mientras están en curso estas inscripciones a las elecciones regionales que han sido pospuestas en 2 oportunidades, pues inicialmente estaban previstas para finales de 2016, luego se había dicho que se iban a realizar según el cronograma del Poder Electoral a mediados de este año, y ahora tienen como fecha 10 de diciembre. Justamente la oposición venezolana se vio en un momento de decidir si participar o no en medio de las denuncias de fraude electoral en el marco de los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, que recordemos que Smartmatic, la empresa que le provee la tecnología, denunció manipulación en los resultados que fueron ofrecidos a los venezolanos. Al mismo tiempo, suman 5 los alcaldes que han sido destituidos en los últimos días, por lo cual se convirtió en un dilema la decisión de si participar o no en estas elecciones regionales. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que en aras de mantener esos espacios iba a inscribir a sus candidatos, y pese a la restricción de no poder hacerlo a través de la tarjeta unitaria de la Mesa de la Unidad Democrática en 7 estados, muchos de ellos de mucha importancia en el país. Sin embargo, no todos los factores de la oposición están de acuerdo, entre ellos Vente Venezuela, dirigido por Mayra Corina Machado, exdiputada. Vamos a escuchar parte de lo que fue su posición. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura, es rendirnos en esta lucha, y eso no lo vamos a aceptar. Entre tanto, Patricia, la oposición hizo un nuevo llamado a la calle, un nuevo llamado a salir a protestar este sábado en rechazo a la destitución de los alcaldes y también a esta actuación de la Asamblea Nacional Constituyente. De igual manera, ellos aseguran que la calle es la vía para lograr no solamente la restitución de la democracia, sino condiciones justas en este proceso electoral. Y todo esto ocurre luego de que justamente este jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunciara para advertir que quienes inciten a la violencia y al odio desde las calles podrían recibir condenas de entre 15, 20 y hasta 25 años. Recordemos que la pena máxima en Venezuela es de 30 años de cárcel, Patricia. Muchísimas gracias, Osmari Hernández. Hasta una próxima oportunidad. Cabe en este momento informar también que en estos instantes se está dando su segunda conferencia de prensa Tarek William Saab. Él es el nuevo fiscal general de Venezuela. Estaremos atentos a hacerles un resumen de lo que esté diciendo precisamente a quien ustedes ven en pantalla, Tarek William Saab, en su cargo como fiscal general. Y seguimos hablando en relación a Venezuela, porque el gobierno de Argentina le retiró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la condecoración Collar de la Orden del Libertador San Martín. Según el decreto del Ejecutivo argentino, la decisión se tomó porque Maduro no ha garantizado los derechos humanos ni el orden democrático. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le había otorgado a Maduro esa condecoración en el año 2013. Y queremos invitarlos este domingo precisamente a sintonizar Oppenheimer Presenta. En esta ocasión, Andrés Oppenheimer entrevista
al presidente Mauricio Macri. Y entre los temas figuran precisamente la crisis que se vive en Venezuela. Aquí les damos un adelanto. ¿Maduro es un dictador? Sí, obviamente. Entonces, todas estas frases que usa Mercosur y UNASUR, de que la democracia en peligro, todo eso, o sea, si Venezuela es una dictadura, ¿por qué siguen usando eufemismos? Estas cosas de las relaciones diplomáticas internacionales y de ideología queriendo justificar lo injustificable. Hace rato que no hay democracia en Venezuela, no hay libertad de expresión, no hay libertades garantizadas. ¿No? Leopoldo López y Ledesma y tantos otros, ¿por qué están presos? Lo último es haber removido a la fiscal, que era designada por el chavismo y que dijo basta, tuvo la dignidad de decir pongamos un límite en algún lugar. Eso no es democracia. Ahí no se respetan los derechos humanos y más allá de la gente que muere por hechos de violencia, está la gente que está muriendo por desnutrición, por abandono y cuidado sanitario. Es grave lo que está pasando en Venezuela, muy grave. Bueno, si usted quiere ver la entrevista completa, la cita es este domingo a las 9 de la noche, hora de Miami, en nuestras señales de Estados Unidos, en Centro y Sudamérica. Los esperamos a las 9 de la noche con esta entrevista a Mauricio Macri. Y ahora vamos a leer algunos de sus comentarios en las redes sociales. Les preguntaba qué opinan sobre la participación de la oposición en Venezuela en los próximos comicios regionales a celebrarse en diciembre. Gracias por todos sus mensajes. Y vamos a comentar algunos de ellos. Aquí voy, se está viendo la página, si me permiten. Bueno, mire usted, Debeira Mosquera nos dice, deberían hacerlo siempre que haya veedores internacionales capaces e imparciales, porque en las autoridades electorales venezolanas está más que demostrado que no se puede confiar. Carmen Luisa Santini nos dice, no, el CNE es un fraude y si ganan, el dictador los mete preso y luego los inhabilitan. Entonces, ¿para qué participar? La calle sigue siendo la salida. Y Michael Callejas, el problema es que si participan, serían muy criticados por sus seguidores porque le estarían haciendo caso al gobierno, pero a la vez, si no participan, el gobierno sería el ganador por ser los únicos participantes. Gracias por todos sus mensajes en las redes sociales. Los leemos todos. Y en Argentina, el secretario de Derechos Humanos de la Nación convocó a 30 venezolanos para extender su apoyo a la situación que se vive en Venezuela. La iniciativa es para visibilizar los casos de aquellos venezolanos que han tenido que abandonar su país escapando de la crisis económica y política en la nación. Nuestro periodista NTN 24 en Buenos Aires, Federico Juanto, nos amplía. Federico, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carlos? El gusto de saludarte. Y alrededor de 700 venezolanos vienen por semana a la Argentina huyendo del régimen de Nicolás Maduro, una situación en la cual cada vez se va agravando, teniendo en cuenta que también la Argentina está tratando de sostener y poder apoyar a aquellos venezolanos que están en nuestro país, como así también está haciendo un gran trabajo de alguna manera con los países de la región en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pero la convocatoria ha sido del día de hoy, como bien decías, a 30 venezolanos, donde se van a reunir con el secretario de Derechos Humanos, Carlos Abruj, para hablar de este tema, justamente lo que está ocurriendo en Venezuela y también cómo colaborar con aquellos venezolanos que se encuentran en nuestro país. Nosotros estamos con Vincenzo Penza, quien es el presidente de la Asociación de Venezolanos en la Argentina, para que nos comentes, Vincenzo, primero en principal, en qué ha consistido esta convocatoria del día de hoy, qué van a ser los temas que van a tratar y por otro lado, cuál es la situación de los venezolanos. Se habla de alrededor de 700 que vienen por semana a la Argentina. Sí, ahí, buenos días. Vienen muchos venezolanos, vienen 700. El problema no es tanto lo que vienen, sino lo que esperamos. Estamos esperando que a final de año haya más de 30.000 nuevos venezolanos en la Argentina. Y como instituciones, como grupos de venezolanos, estamos tratando de contener, de ayudar. Hoy el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el licenciado Claudio Abruj, nos convoca para que a través del arte y gracias a la iniciativa de otra venezolana llamada Gloria San Miguel, se manifieste de una manera clara la violación de los derechos humanos. Es una puesta en escena para representar lo que está pasando en Venezuela. La Argentina ha sido un país receptivo, la Argentina ha sido un país colaborador con lo que estamos viviendo, pero también necesitamos visibilizar con mayor fuerza lo que sucede,
lo que nos está pasando, lo que nos está destruyendo como nación, a Venezuela me refiero. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan para aquellos venezolanos que ante la crisis que se está viviendo en su país, vienen acá en Argentina, un país nuevo, otra cultura, a veces sin familiares? El trabajo, la residencia, dónde vivir. Otro tema muy importante son los documentos. El tema de los antecedentes penales. A veces es muy complicado encontrarlos o que te los den, porque hay una serie de trámites y de tiempos que al ser tan masiva la migración atrasa todo, amén de la burocracia. Nosotros éramos Mercosur, ahora estamos en un stand-by, no somos más Mercosur, entonces cambia los requisitos, cambian las necesidades, ya no es solo los antecedentes penales, ya hay otra serie de requisitos que a veces es muy complicado cumplir, pero son las leyes, son las necesidades de un país que si bien es receptivo tiene que cuidar también su país. Muchas gracias. No, por favor. Carlos, la reunión va a comenzar en unos minutos nada más, ya se empiezan a acercar algunos de este comité de 30 que ha seleccionado obviamente el secretario de Derechos Humanos Carlos Abrux. Va a haber una reunión, va a haber una puesta en escena, un video donde se va a mostrar también la situación que se está viviendo en Venezuela, un video para graficar bien